Título de la prédica para el día de hoy, revelación. Revelación. ¿Qué palabra? Rema en el griego, rema. Así como le llama al instituto donde aprendimos 7 años. Rema significa revelación. Cuando Dios se te revela a tu vida para que tú cumplas el propósito que tiene para ti. Entonces él se revela y dice, esto es lo que quiero. Mejor dicho, cuando él a través de la palabra te habla y tú te sientes ahí como en un espejo y dices, ay, eso que está ahí, eso, Dios me está, eso es para mí, eso es para mí, me está hablando a mí. Es eso lo que a mí me sucede. Eso se le llama revelación. Y a Pablo le pasó. Y cuenta cómo fue su revelación. Qué bonito. Así que usted debería orarle eso a Dios. Señor, revélate a mi vida como lo hiciste con Pablo. Mire, allá en Gálatas 1. Entonces el título de la prédica es Revelación. Y dice versículo 11. Amados hermanos. ¿A quién le está hablando? Amados hermanos. ¿A quién le estará hablando? ¿Sí? ¿Alguien que me ayude? Nosotros, Correcto, a mí, a nosotros. Así como les habló a los de Gálatas, allá en Galacia, en lo que hoy es Turquía, una región de Galacia. Dice, amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. Miren lo que dice Pablo. Hay mucha gente, y yo conozco muchas personas, profesionales, profesionales, que pasaron por universidad y todo, que quieren dar el mensaje de la Biblia, entenderlo e interpretarlo con un razonamiento humano. Y aquí la Biblia, Pablo lo dice claro, no se basa en un razonamiento humano. Está mal. Eso no es correcto. Esa no es la interpretación correcta. Por eso es que se equivocan tanto. Y para colmo dicen que saben mucho y que han hecho muchos cursos de teología y que son unos duros, que ya no necesitan más. Es más, ni necesitan ir a la iglesia, porque todo es eso, un puro y simple razonamiento humano. Y aquí él dice, quiero que entiendan que ese no es el evangelio. El evangelio que se predica no se basa en razonamientos humanos. Él lo dice, por más títulos que tenga encima, no se puede hacer de esa forma. Y Pablo dice, versículo 12, yo no recibí el mensaje de ninguna fuente humana y a mí nadie me lo enseñó. Eso que acabamos de hablar. Es que yo asistí varios discipulados en las iglesias en las que he estado, yo soy ya un duro, eso me lo sé. Todos dicen la misma. No, eso no es de que se lo enseñen así, de una fuente humana. Cuando usted es un hijo de Dios, ahí dice, mire lo que dijo Pablo. En cambio, yo lo recibí, fue por revelación. ¿Cómo lo recibe usted? Por revelación directa de Jesucristo. Dice el rema, cuando Jesús, a través de su palabra, normalmente en el Nuevo Testamento, te habla y tú dices, uy, eso es para mí. Y Pablo empieza a contar su historia. Versos 13 y 14 dice, ustedes saben cómo me comportaba cuando yo pertenecía a una religión, a lo místico, a lo ritual, a lo que siempre hace las mismas cosas. Esa es la religión. La religión es una serie de ritos. Ahí no hay revelación en la religión. En este caso él dice, yo pertenecía a la religión judía y tenía los ritos, la mística, las costumbres, la cultura de la religión judía. Yo la tenía.
Y además yo perseguía, y dice, perseguí con violencia a la iglesia de Dios. La perseguía para dañarla. Hice todo lo posible por destruir esa iglesia. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mi antepasado, porque fui criado con los mejores sacerdotes fariseos. Sabía mucho de Biblia, hablaba 4 idiomas. Hice todo lo posible por destruir a la iglesia. Y él está hablando de esto, venga, miremoslo en un momentico, que esto es interesante. Veámoslo ahí en un rato así rápido. Mire, estoy en Hechos, capítulo 7, y resulta que allá empezaba la iglesia primitiva. Y dentro de esos estaba el primer mártir de la iglesia evangélica. Dice, cuando ellos oyeron a Esteban, Esteban un mártir, el primero de la iglesia primitiva de Cristo, de la iglesia naciente, que hablaba y revelaba la verdad del evangelio. Y mostró toda la historia desde Moisés hasta los días de ellos. Dice ahí, lo escuchaban decir esto, se enfurecieron tanto todos estos fariseos religiosos. Tenían tanta rabia que hasta los dientes les rechinaban. ¡Ay, ay, 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 qué ira! Pero Esteban, el mártir, el creyente, el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo. ¿Qué hizo? Levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Ahí Esteban tuvo revelación. Mire, ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a derecha. Y entonces dijo, Esteban, veo los cielos abiertos y que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, está a la derecha de Dios, o sea, Jesús. Para ellos, para los fariseos, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Y los testigos falsos pusieron sus ropas, o sea, esos fariseos, a los pies de un joven, en ese momento era joven, que se llamaba Saulo. Y es el que después se llamó Pablo, del que estamos hablando en la prédica de hoy, el que escribió Gálatas. Ese, mire, ese les cuidó la ropa mientras apedreaban a Esteban. Y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba, Señor Jesús, recibe mi espíritu, las mismas palabras que le dijo Jesús al Padre cuando estaba allá en la cruz. Y luego Esteban cayó de rodillas y clamó con fuerte voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió Esteban. Dijo las mismas palabras de Jesús. Tuvo esa revelación en su muerte. Y sigamos capítulo 8, versículo 1. Dice, y Saulo, este del que estamos hablando, esto está recordando Pablo ahí en Gálatas, cuando él perseguía, dice, estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, contra la iglesia evangélica que estaba en Jerusalén. Y muchos les tocó dispersarse por tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. La gente le tocaba huir. Y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban ya muerto, ¿cierto? Y lo enterraron y lloraron mucho por él. Saulo hacía destrozos en la iglesia y entraba a las casas y arrastraba a hombres y mujeres y se los llevaba a la cárcel. Eso era lo que hacía Saulo. Pero ya siendo Pablo, ¿cierto? Ya siendo Pablo. Entonces, esto es lo que dice aquí en Gálatas. Vuelvo y leo. Él estaba recordando este pasaje que acabo de hablar. Y dice otra vez, ustedes saben cómo me comportaba cuando yo pertenecía a esa religión judía, cómo les cuidé la ropa, vi cómo aprendieron a Esteban y yo estuve de acuerdo. Y ahí dice, y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Acabamos de leer. Pablo se acuerda de eso. Y dice, hice todo lo posible por destruirla.
acabamos de ver el fundamento bíblico de que eso es cierto. Y dice, y yo superaba ampliamente porque mi celo por las tradiciones de los antepasados, yo era muy religioso, muy místico, sabía de todo eso, sabía del Antiguo Testamento, de la P a la PA, todo me lo sabía. ¿Y de qué le sirvió? Después de ser perseguidor, pasó a ser seguidor de Jesucristo. Y entonces ya no lo llamó más Saulo, sino dijo, ahora te llamarás Pablo. Y mire, versos 15, 16. Y aquí viene la revelación. Pero aún antes de que yo naciera, es decir, estando en el vientre de mi madre, en este caso Pablo, en el vientre de la madre, la mamá de él, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Como Dios llama a todo el mundo, lo llama y les dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Ese es el llamado. El segundo, el primero es un llamado al arrepentimiento. El segundo es un llamado a la aceptación. Acepta a mi Hijo Jesús, acéptalo, acéptalo como Señor y Salvador. El tercero es un llamado a servirle. Sírveme, te llamo para que me sirvas. Y el cuarto es un llamado eterno. Por siempre, adórame, te llamo a que me adores. Y tiene ese orden: arrepentimiento, aceptación, servicio y adoración. Y dice, me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego, a Papito Dios le agradó revelarme a su Hijo, a Jesús, para que yo proclamara a los que no eran judíos, es decir, a los gentiles, la buena noticia, la única acerca de Jesús. No hay otro evangelio. Y él me reveló eso, me dijo, este es el propósito para tu vida de aquí en adelante. Y eso está en Hechos 9. Dice que él caminó a Damasco persiguiendo a la iglesia, cayó del caballo, le preguntó a Jesús que quién era, Señor. Y Jesús le respondió, eres tú. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y quedó ciego por 3 días. Y después de los 3 días recobró la vista. Y en esos 3 días Dios le dio el propósito, se reveló a su vida y le dijo, necesito que dejes de perseguir a mi iglesia y ahora prediques el evangelio. Y eso fue lo que él hizo. Y aquí lo recoge y lo dice. Si de pronto allá a los que están intentando denigrar de mí en Galacia, en las iglesias de Galacia, dicen, es pura paja, si ese era un perseguidor, ese no fue apóstol de Jesús, él no caminó con los 12, trataban de hacerlo quedar mal y denigrar de él y de su integridad de la forma que fuera. Los judaizantes que habían en esa iglesia, esos legalistas que querían imponer la cultura y las costumbres de los fariseos, basados en letras, pero no en una persona que era Jesús, y eso era lo que él quería hacerle entender. Decirle, esto no es cuestión de letras, esto es cuestión de revelación. Y eso es lo que quiero para ustedes también, que Jesús, usted le abra su corazón, le abra su puerta y permita que se revele a tu vida. Que es la revelación de Jesús en tu vida? El propósito que Él tiene para ti en esta tierra. Eso es revelación. Entonces, cuando Él te lo da, tú lo cumples. Tú recibes sus instrucciones y las haces. Eso es. Esto es muy poderoso lo que acabamos de ver. Esto no es solo información. Esto es lo que permite transformar tu vida. Las escrituras no son tan solo información, son transformación. Cuando tú entiendes esto y Jesús te revela tu vida, tú dices, sí, Señor, me transformo. Y cambias tu manera de pensar, de hablar y de hacer las cosas. Porque lo haces ahora por puro rema, por pura revelación. Por eso te damos muchas gracias, Dios, por esta soberbia explicación que nos das con tanto amor a tus hijos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.